Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al episodio 77 del curso de desarrollo web con PHP, HTML5, Bootstrap, CSS, la tecnología de base de datos, ya sabéis, todo el rollo de los últimos episodios. En este episodio, normalmente creo que no soy una persona especialmente inteligente y como os digo, en este episodio queda demostrado, ya que ayer grabé el vídeo, pero se me olvidó guardar el audio, así que ahora, a diferencia de lo que suele ser habitual, no oiréis mi voz en tiempo real, sino que tengo que narrar este audio que estáis escuchando por encima del vídeo que grabé ayer. Ya lo veis, muy listo. En cualquier caso, en este episodio vamos a dedicarnos a preparar la subida de archivos, en concreto imágenes, a nuestra web. Para ello, lo primero que vamos a hacer obviamente es crear la ruta. Vamos a utilizar de ejemplo el perfil del usuario y vamos a permitir que el usuario pueda subir una imagen para su perfil. Con lo cual, antes de nada, ahí lo veis, estoy aumentando o intentando aumentar el tamaño de la letra para que veáis bien, porque cuando se me olvida siempre os quejáis de que no veis bien, los que tenéis una pantalla más pequeña de normal o si no tenéis una conexión a internet muy rápida y no podéis ver el vídeo en Full HD. Con lo cual, una letra bien grande, ¿de acuerdo? Y como os decía, vamos a crear una vista para el perfil de usuario donde podamos subir una imagen que represente al propio usuario. Para que nos entendamos, os lo voy explicando mientras voy haciendo la rutina de siempre de preparar la ruta en el config, en el index y demás, que podéis ver al fondo. La cuestión es que hay básicamente dos maneras de manejar las imágenes. Una es subirlas al sistema de archivos del servidor, es decir, subirlas a una carpeta básicamente, y la otra es guardarlas en la base de datos. Por esto me habéis preguntado algunos en algunos episodios anteriores en los comentarios. Básicamente yo no voy a explicar la parte de subirlo a la base de datos porque no la recomiendo. Cuando subimos imágenes a la base de datos llenamos muy rápido el almacenamiento del servidor de base de datos y además esto funciona de forma extremadamente lenta, con lo cual podéis ralentizar gravemente el servidor de base de datos. Y si eso va lento, toda la web irá lenta. Y el mantenimiento luego es una pesadilla. Así que no os lo recomiendo en absoluto. Os recomiendo que subáis todas las imágenes al sistema de carpetas del servidor. La forma en que lo hagáis puede ser diferente. Y efectivamente en algunos casos puede estar bien tener una tabla en la base de datos que indique a qué usuario pertenece cada imagen, pero como veréis pronto, en este episodio os enseñaré de otra manera más rápida y más simple, por supuesto. Así que ya hemos acabado el trámite, hemos creado la vista del perfil de usuario. Hasta aquí nada nuevo, todo esto ya lo hemos hecho miles de veces con otras vistas y ahora empieza lo que es realmente nuevo. Bueno, en realidad no, porque primero, como siempre, tenemos que declarar el archivo PHP en el que se incluyen todos los documentos necesarios para trabajar con el código. Por cierto, lo bueno de estar narrando esto en vez de hacerlo en tiempo real es que puedo tomarme algo mientras os voy hablando y puedo estar incluso tirado en el sofá, lo cual siempre es más cómodo. Aunque os aseguro que no es agradable tener que grabar el vídeo de 50 minutos y luego narrarlo de nuevo, pero bien. La cuestión, como os iba contando, en este episodio os voy a enseñar a subir las imágenes a una carpeta de forma simple, con lo cual no usaremos la base de datos en ningún momento y las imágenes se identificarán solas ya que usaremos los IDs de los usuarios para encontrarlas. Y ahora veréis cómo va todo eso. Y por cierto, esto será lo último que os enseñaré en esta serie, aparte del episodio siguiente en el cual obviamente os tengo que enseñar cómo subir la web a un servidor, a un hosting. Intentaré que sea fácil porque realmente hay muchos hosting para elegir y todos tienen sus peculiaridades, pero al final esto va a ser más cuestión de cada uno. Y casi hemos acabado con el trámite de incluir los archivos y de crear el encabezamiento de la vista, ¿de acuerdo? Que por cierto, esta vista va a ser bien sencilla. Va a mostrar las informaciones básicas del usuario, como el nombre, el email, la fecha desde la que se registró y su imagen de perfil. Lo complejo del episodio va a venir a la hora de manejar la subida de archivos, donde hay varias cosas que pueden fallar, como siempre,
y hay que hacer algunas validaciones elementales. Y lo sorprendente de este episodio es que todo me funcionó a la primera. Sabéis que normalmente me toca siempre pausar el vídeo, buscar los problemas y demás, pero esta vez, curiosamente, todo salió perfecto. Y por cierto, no sé si habréis visto, pero el curso de JavaScript ya tiene 9 episodios, supongo que sí que lo habréis visto. Y os recomiendo que sigáis por ahí cuando terminemos con esta serie, ya que el curso de JavaScript es la otra mitad del desarrollo web, porque PHP es lenguaje servidor y JavaScript es lenguaje cliente. JavaScript es lo que permite que hagamos todas esas cosas bonitas que se pueden ver en las páginas web más modernas, donde todo funciona sin recargar la página, se cambia dinámicamente el contenido, se pliegan y se despliegan secciones, podemos arrastrar y soltar elementos y etc, etc. Os estoy hablando de estas cosas porque lo que veis en pantalla sigue siendo lo rutinario, lo que hacemos siempre, crear un contenedor, crear un row. Ahora básicamente vamos a crear 2 columnas, una más pequeña de 3 espacios, en la cual vamos a alojar la imagen, y otra más grande de 9, donde colocaremos los datos del usuario en cuestión. Como podéis ver, seguimos usando Bootstrap 3, pero si usáramos Bootstrap 4, todo esto seguiría funcionando igual, ya que las instrucciones son esencialmente las mismas, las clases son las mismas. Se han añadido algunas clases nuevas que nos permiten trabajar más rápido en ciertas circunstancias, pero para lo que estamos haciendo aquí, incluso aunque fuera Bootstrap 4, tendríamos que escribir exactamente las mismas clases. ¿De acuerdo? Y bien, ahora es cuando vamos a comenzar a rellenar los datos del usuario. Para lo cual voy a usar encabezamientos 4, H4, para que se vea bien la información. Recordad que esta página en un principio no se indexará en Google, o no deberíamos permitir que se indexe, ya que al final es una información privada de cada usuario y no tiene mucho interés para el buscador. Así que ahora vais a ver que voy a hacer 3 secciones donde vamos a tener el nombre de usuario, el email y la fecha de registro. Las separamos con algunos saltos de línea para que no esté todo junto. Y además podéis ver que dentro de los H4 he puesto etiquetas small para que el titular salga más pequeño que el contenido, lo cual creo que queda elegante y moderno. Y además así no molesta a la vista. La cuestión es que para recuperar la información del usuario tenemos que recuperar al usuario de la base de datos. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es comprobar si la persona que ha entrado en esta página ha iniciado sesión, ya que de lo contrario no tiene sentido que esté en esta página. Por lo tanto, si no ha iniciado sesión, lo que vamos a hacer es expulsar al usuario de nuevo al index, para que inicie sesión o se registre o haga lo que quiera hacer. Opcionalmente, si os parece más práctico, podéis redirigir al usuario al login, y si desde el login no tiene cuenta, se puede registrar, obviamente. Esto ya depende de cada uno. Esto se ha creado simplemente por si alguien entra en la URL del perfil directamente, y así lo podéis evitar. Y ahora hacemos lo de siempre, abrimos la conexión, necesitamos averiguar la ID de la persona que ha entrado aquí, que está guardado en la supervariable session. Si no recordáis muy bien, podéis repasar el episodio del control de sesión. Y ahora lo que vamos a hacer es, mediante la ID, recuperar el objeto usuario entero. Y ya con el objeto, obviamente, podemos recuperar los datos que nos hagan falta. Bien. Si notáis algún silencio es porque estoy bebiendo poco a poco para no quedarme seco. Siempre a vuestra salud, por supuesto. Y bien. En teoría, con esta última línea ya tendríamos el objeto del usuario. Y ahora vamos a introducir sus datos. Voy a copiar y pegar los encabezamientos y demás para no tener que escribir tanto. Y ahora abrimos un código PHP y escribimos los diferentes atributos del objeto usuario, como en este caso va a ser el nombre del usuario,
pongo el punto y coma, ya sabéis. No es obligatorio, pero creo que queda más limpio y es bueno acostumbrarse a hacerlo. Me parece que al principio cuando empezamos hace 70 episodios no lo hacía, pero me estoy intentando acostumbrar a hacerlo para que todo sea uniforme. Cambiamos los encabezamientos ya que no lo hice antes, ¿de acuerdo? Para que todo tenga sentido. Y por último la fecha desde la que el usuario está registrado, lo cual puede estar bien. Así tenemos algo más que poner ya que no hay mucha información que mostrar realmente. En teoría ya está y ahora podemos comprobar. Como veis parece que me ha faltado poner algo. Permiso para estornudar. Perdonad por eso. Estoy algo resfriado. Como siempre, ya lo sé, siempre estoy resfriado. No hace falta que me lo digáis en los comentarios. Pero el tiempo es muy cambiante en esta maldita ciudad. Bien. Como veis he hecho clic en mi nombre de usuario y no he podido ir al perfil. Y eso se debe a que en la navbar no he colocado el enlace todavía. Porque no habíamos hecho esa sección. Ahora mismo hay una almohadilla. Ahora lo veréis. Y en vez de la almohadilla vamos a colocar, obviamente, la ruta hacia el perfil de usuario. Ahí lo veis en el href almohadilla, lo cual no lleva nada. Y ahora en vez de eso vamos a escribir la ruta, la que hemos creado en el config, que es la ruta del perfil de usuario. Al hacer clic veis que funciona efectivamente, pero he escrito una cosa mal, que es document cierre, y en vez de eso tiene que ser documento cierre, acabado con O. Ahí está. Ahora hemos eliminado el error, pero la página sigue siendo fea. Así que vamos a aplicar algunos estilos para que tenga un aspecto más limpio y moderno, lo cual siempre es importante hoy en día. No sé cuándo estaréis viendo el vídeo, pero ahora mismo es 2017 y ya en 2017 es importante que las páginas parezcan modernas y limpias. Ya no podemos tener esas páginas feas. Vamos a navegar al punto en el que habíamos aplicado los estilos a las entradas del blog y vamos a usar el mismo estilo para el perfil, que es básicamente un fondo blanco y cuadrado. Ahí lo veis, contenido artículo, añadimos la clase .perfil, la cual hemos aplicado en el div del perfil en la página. Lo hemos hecho antes, hace unos pocos minutos. Ahora tenemos ese fondo blanco cuadrado, queda bastante limpio y elegante, ¿de acuerdo? Voy a coger la imagen de usuario de mi otro proyecto. No importa mucho qué imagen sea, podéis usar la que sea, simplemente tiene que ser una imagen que represente a un usuario que no tiene imagen todavía, ¿de acuerdo? Una imagen genérica de usuario, un nombrecito, ya sabéis, la típica, que es la que se verá antes de que el usuario suba su propia imagen de perfil. Porque esto es lo siguiente que vamos a hacer, vamos a colocar la imagen de perfil dentro del perfil. Para eso hemos guardado esos 3 espacios dentro de del row. Ahora, como siempre, vamos a referenciar la ubicación de la imagen, que notaréis que es un archivo SVG, que es Scalable Vector Graphic, gráfico vectorial escalable, es decir, no es una imagen, sino que es un archivo, digamos, creado matemáticamente, con líneas, que se puede hacer con Illustrator o Inkscape, y que ocupa apenas unos kilobytes. Y ahí veis el resultado, significa que este usuario no tiene imagen de perfil todavía. Para poder subir una imagen, lo que vamos a hacer ahora es añadir un formulario con un botón que nos permita subirla. Básicamente siempre tiene que haber un formulario, de lo contrario no podríamos hacer nada. Ahí añadimos texto centrado para que todo esté más ordenado. En la acción, normalmente sabéis que nos referiríamos a PHP self para que se reenvíe a la misma página, pero como tenemos las URL amistosas, tenemos que indicar la dirección general, que sería en este caso la ruta del perfil, y es simplemente para que el script se vuelva a reenviar a la misma página. El método, como siempre, va a ser post y esto es importante, es nuevo, pero tenemos que escribirlo.
El enctype o el tipo de codificación se refiere a lo que vamos a subir, que en este caso es multipart o form data. Si no ponemos eso, no seremos capaces de subir imágenes, ¿de acuerdo? Y ahora, dentro del form, vamos a colocar un par de controles para las imágenes, que es básicamente el input de type file. Esto es nuevo, no lo habíamos usado nunca, pero igual que hay de tipo contraseña, búsqueda y demás, pues también hay de tipo archivo. El nombre, recordad, es el que vamos a usar para referirnos a este control cuando estemos comprobando con PHP cosas. Y la ID básicamente nos servirá para referenciarlo con una etiqueta. Ahora mismo lo vamos a hacer. La clase, ya lo sabéis, nos permitirá estilizar el control con CSS. Ahora añadimos la etiqueta, el label, que va a tener más importancia de lo que parece, ahora lo veréis en breves. Recordad que para que el label funcione tiene que referirse a un control, y cuando digo que funcione me refiero a que el label hace el mismo cometido que el control, es decir, si hacemos clic en el label es lo mismo que si hiciéramos clic en el control siempre que lo referenciemos bien con el for. Le damos su propia ID para poder estilizarlo en breves instantes y ponemos la etiqueta. Bien. Ya tenemos lo básico. Ahora, para poder enviar el formulario también necesitaremos obviamente un input de tipo envío, como hemos hecho en todos los formularios. El tipo submit en inglés. Aquí en el value obviamente ponemos el texto que queremos que se vea en el botón y el nombre con el que vamos a referirnos al control para comprobar si se ha pulsado el botón. De nuevo voy a beber. De acuerdo. Y añadimos la clase form_control de Bootstrap para que el botón tome el estilo de Bootstrap y adquiera una anchura correcta. Este es el aspecto. Como veis es un poco feo, ya que está ahí lo de ningún archivo seleccionado, el botón en medio de color gris feo. Y como ese diseño no me gusta mucho, lo que vamos a hacer ahora mismo es sobreescribirlo y crear nuestro propio diseño para el botón. Ya que ahí Bootstrap no nos da muchas soluciones, lo vamos a hacer a mano con CSS y veréis que va a quedar realmente bien en mi opinión. Lo que habéis visto ahí es que al hacer clic en la etiqueta donde pone sube una imagen, es lo mismo que si hiciera clic en el botón seleccionar archivo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso significa que podemos ocultar el botón y estilizar la etiqueta para que tenga un aspecto de botón. El usuario no va a darse cuenta y va a quedar mucho más bonito y elegante. Así que ahora vamos a ir más instrucciones al archivo CSS, al final del todo, al fondo. Primero, como os digo, vamos a ocultar el botón subir. Para ello, le vamos a asignar un ancho y un alto de 0,1. No vamos a dejarlo en 0 porque en algunos navegadores esto puede ser un bug y puede dar problemas, así que lo dejamos en 0,1, que en la práctica es lo mismo que 0, pero además evita que sucedan errores raros en el navegador o en los diferentes navegadores. La opacidad la fijamos en 0 para que el botón sea transparente y no se vea. El overflow lo ponemos en hidden, es decir, este botón ya no va a tener presencia, no va a tener bordes dentro de los elementos del DOM, del árbol de HTML. La posición será absoluta, con lo cual sacamos el elemento del flujo de elementos de nuevo, y el z-index por si acaso lo ponemos en -1 para que el elemento quede oculto detrás de cualquier otra cosa que pueda haber cerca. Así ya no se ve ni podrá clicar nadie por error en él, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Ha desaparecido esencialmente. Ahora solo queda la etiqueta. El siguiente paso, como os digo, es estilizar esa etiqueta de forma que parezca un botón. Lo cual va a ser sencillo, ya veréis. Ese es su ID. Lo siento si oís golpes. Hay obras en el edificio y bastante intensas. En cualquier caso, primero ponemos como color de fondo
ese negro oscuro o gris oscuro, como queráis decirlo, que es el 2B, 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 que ya sabéis que es la forma hexadecimal de expresar un color. En vez del RGB ponemos en la forma hexadecimal. El color de letra será el azul cian que uso, que es el 029AC4. El cursor será un pointer. Eso significa que cuando pasemos el cursor encima del botón veremos la manita que indica que es un enlace clicable. Así es más intuitivo para el usuario. En el padding vamos a poner 0,5 del tamaño de letra del navegador para que tengamos espacios alrededor del texto y el botón quede un poco más grande, gordo y elegante. El ancho lo dejaremos al 100%, es decir, va a ocupar todo el ancho de las 3 columnas que tiene la imagen. Así será igual que el botón de guardar que hay más abajo. No quedará extraño. Ahora vamos a darle un poco de estilo al botón cuando pasemos el ratón encima, para que haya alguna respuesta animada y no sea tan feo. Vamos a cambiar el color de fondo para que sea azul cian. Y lo siguiente es cambiar la letra para que sea blanca. Ahí está el resultado, como veis, mucho más elegante. Ahora sí parece un botón, responde cuando lo tocamos y eso nos deja preparados para pasar a la siguiente parte. Esencialmente, ahora es cuando podríamos decir que empieza el episodio sobre cómo subir archivos. Y esta es la parte que va a ser algo más complicada, por eso es importante que prestéis más atención ahora. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Voy a llamarla subidas. Esto lo podríamos hacer con PHP dentro del código, pero no tiene sentido ya que solo tenemos que crearla una vez. Así que la creamos ahora y ya la tenemos preparada. Ahí es donde vamos a guardar todas las imágenes de perfil que suba el usuario. Bien, lo siguiente es que para que todo este asunto funcione, la carpeta tiene que tener permisos para que el SAM pueda escribir dentro de ella, si no nos dará un error. Lo que estáis viendo es cómo voy a darle permisos en Linux. Con el comando chmod -r recursivo 777, bueno, en este caso voy a ponerlo 755, que veréis que luego no funciona y lo tengo que cambiar. Pero esencialmente esta es la forma en Linux de darle permisos a toda la carpeta que contiene mi web. En Windows, si no me equivoco, si habéis iniciado SAM con derechos de administrador, deberíais poder trabajar directamente. Pero si no es así, si os sale un error en el que se os dice que SAM no tiene permiso para trabajar con la carpeta, lo que tenéis que hacer es clic derecho en esa carpeta, ir a las propiedades y cambiarle los permisos para que cualquiera pueda leer, escribir y ejecutar archivos en esa carpeta, ¿de acuerdo? De esta forma SAM podrá subir imágenes a vuestra carpeta del servidor. Esto es un sistema de seguridad que tienen los sistemas operativos por defecto para evitar que haya intrusiones, que se ejecuten virus y demás. Y bueno, ya sabéis que Linux tiene más éxito en eso de los virus que Windows. Pero bien, así son las cosas, lamentablemente. Windows tiene muchas cosas buenas, pero el control de la seguridad no es una de ellas. En cualquier caso, cuando ya tenemos arreglados los permisos y la carpeta creada, el siguiente paso sería empezar a escribir código PHP otra vez. Y aquí es donde empieza lo bueno. Básicamente, lo primero que vamos a hacer es comprobar si el usuario ha hecho clic en el botón de guardar imagen. Eso significa que ha completado el formulario y quiere comprobarlo. ¿De acuerdo? Además, vamos a hacer algunas comprobaciones más. Aunque el usuario haya hecho clic en el botón, también tenemos que verificar que efectivamente haya seleccionado alguna imagen para subir, porque de lo contrario no hay nada que guardar, ¿de acuerdo? Y eso no solo es que no haya nada que guardar, es que si no lo comprobamos
PHP nos dará un error que se mostrará en pantalla, un warning, de los que ya habréis visto varios cientos, imagino. Para referirnos al archivo, usamos la supervariable files, archivo subido, que es el nombre que tiene control, y accedemos a la segunda dimensión de su array, conocida como temp name, nombre temporal. Este es el nombre que le pone PHP al archivo cuando lo está subiendo, de forma que lo tiene identificado de forma única. Aunque estéis subiendo varios archivos con el mismo nombre, en este caso no lo vamos a mirar, pero si fuera el caso, PHP le daría a cada archivo un nombre único, de los que no tienen sentido, nombres con números y letras, para identificarlo de forma única. Así que cuando nos referimos a temporary name, nos referimos al nombre por el que PHP conoce el archivo, el nombre único con el que se identifica, ¿de acuerdo? Así que si ha sido pulsado el botón y la selección de archivo no es vacía, es decir, existe un archivo seleccionado para subir, podemos empezar a hacer algunas comprobaciones. Lo primero que vamos a crear es una variable llamada directorio. Y ahora veréis que aquí necesitamos preparar una cosa más. Básicamente, una cosa es la URL, la dirección web a la que vamos, y otra cosa diferente es el sistema de carpetas, que es lo que nos interesa en este caso. Para subir archivos necesitamos referirnos al sistema de carpetas, no a la URL. Y para subir un archivo, una cosa importante es saber dónde nos encontramos, en qué carpeta estamos. Por suerte, PHP nos lo puede decir de forma automática. Usamos la función realPath. Dentro usamos dirname, ¿de acuerdo? Que es otra función. Y ahora tenemos que usar dos barras bajas, file, y otras dos barras bajas. Esto, digamos que nos va a asignar la carpeta real en la que estamos. Y ahora añadimos una cosa más, que la explicaremos luego, que es esa barra y los dos puntos. Si sabéis un poco de programación, sabréis que eso sirve para volver atrás en el sistema de carpetas, para subir un nivel. Si no, no os preocupéis porque luego os lo explico más en detalle cuando veáis para qué sirve. Esto que acabamos de escribir es válido para versiones inferiores a la 5.3 de PHP, pero si os habéis bajado Sampa hace poco, probablemente tengáis una versión de PHP nueva, ya que ahora mismo creo que estamos con la versión 7, que es la más moderna. Si estáis con una versión más nueva, os ahorraréis lo de realpath dirname. Directamente podéis escribir realpath, dos barras bajas, dir, otras dos barras bajas. Y a esto también le tenemos que añadir la barra y punto punto. ¿De acuerdo? Así que en función de vuestra versión de PHP, elegid una línea o la otra. Como veis, esto es para PHP 5.3 o superior, donde las cosas empiezan a ser más limpias y mejor hechas. Bien, con esto, esencialmente, la variable directory nos permite encontrarlo. Si no sabéis vuestra versión de PHP, lo que os he escrito ahí es que podéis escribir PHP info en cualquier vista que vayáis a ejecutar y PHP os escribirá en pantalla todas sus características y configuraciones. Creo que esto os lo enseñé al principio de la serie, ¿de acuerdo? Con PHP info podéis ver todo lo referente a PHP y saber qué versión tenéis. En cualquier caso, ahora que sabemos en qué carpeta nos encontramos, cuál es el directorio raíz, podemos crear la carpeta o el directorio al cual vamos a mandar la imagen, ¿de acuerdo? Eso es esencialmente la variable directorio, la ruta a la que vamos a enviar la imagen, dónde la vamos a guardar. Luego, la carpeta objetivo, aunque el nombre creo que no lo he puesto muy bien, básicamente se refiere a la ruta completa y final, que es la que incluye, además del directorio, que es la carpeta, incluye el nombre del archivo. Para ello, necesitamos colocar el directorio y luego con el punto le añadimos el base name que obtiene el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Que es files. Y ahí lo veis, archivo subido, pero en esta ocasión, vamos a usar
el nombre, no el temporary name, sino el name, el nombre real. Así que si mi archivo se llama flores.png, pues en este caso será flores.png, el nombre real. Además creamos este flag de subida correcta que será 1. Si la subida falla lo colocaremos en 0. Podríamos hacer lo mismo con un booleano que haga verdadero y falso, pero bueno, vamos a usar en este caso un número, que también está bien. Y por último necesitamos saber qué tipo de imagen tenemos, qué extensiones. Así que usamos la función pathinfo, le ofrecemos el objetivo, la carpeta objetivo, y usamos la constante pathinfo extension que le dice a la función pathinfo lo que queremos averiguar, que en este caso es la extensión. Así que el tipo de imagen nos dará si es una imagen JPG, PNG, GIF, etc. Ahora empezamos a hacer algunas comprobaciones. Lo primero que vamos a ver es qué tamaño tiene la imagen, porque normalmente no os interesa permitir que se suban imágenes muy grandes para que no se os llene el almacenamiento muy rápido y además para evitar que haya subidas muy largas. Con lo cual nos referimos al archivo real con el temporary name tal y como PHP lo tiene identificado y ahora simplemente vemos qué tamaño tiene. En este ejemplo vamos a limitar a 500 kilobytes el tamaño de la imagen. Comprobación. Si el archivo no es real o es algo raro, en vez de darnos un tamaño en bytes, nos va a dar falso. Así que sabemos que es un archivo incorrecto. ¿De acuerdo? Así que si está todo bien lo dejamos en 1, si está mal lo dejamos en 0. Bien, seguimos con las comprobaciones. Va a haber unas cuantas, así que prestad atención. Como os decía, lo primero que vamos a intentar hacer es comprobar el tamaño, me parece recordar. Como os digo, estoy narrando después de haber grabado el vídeo porque se me borró el audio, listo de mí. Pero sí, básicamente, con la segunda dimensión size, podemos saber el tamaño del archivo. Y en este caso lo vamos a limitar a 500.000 bytes, es decir, 500 kilobytes. Obviamente podéis elegir vosotros un tamaño que os guste más, a lo mejor no es 500, a lo mejor lo queréis dejar en 1 megabyte o así, pero bueno, es un buen tamaño para practicar y la verdad es que no hace falta mucho más para una imagen de un tamaño moderado. Por cierto, yo voy a escribir algunos ecos para que veáis cómo funciona esto, pero a vosotros, en la web final que queráis hacer, os interesa crear esas ventanas de notificación de Bootstrap, las que hicimos en rojo, que informan del error al usuario y que se muestran en el propio formulario, ¿de acuerdo? Yo no voy a perder el tiempo en hacerlo bonito ni bien, porque al final lo que estoy haciendo es enseñaros, pero si vosotros creáis una web, no notifiquéis las cosas con el eco. Poned unas buenas notificaciones que se vean bien y que sean bonitas, que para eso es una web final. Voy a beber de nuevo. Bien. Lo siguiente, vamos a comprobar qué tipos de imágenes puede admitir la subida, ¿de acuerdo? En nuestro caso, lo vamos a limitar a 4 formatos, que es JPG, JPEG, PNG y GIF. Si el archivo fuera de cualquier otro formato, entonces no lo admitiremos, ¿de acuerdo? Así eliminamos otros formatos de imagen y lo que es más importante, eliminamos la posibilidad de que el usuario suba otros archivos que no sean de imagen, como por ejemplo PDF o zip o doc, ¿verdad? O cualquier otro tipo de archivo en general. Solo vamos a admitir estos 4 formatos de imagen. Al fin y al cabo, es extraño que el usuario quiera utilizar algún otro tipo de formato. Tampoco hay tantos, ¿de acuerdo? Y además estamos aceptando el GIF, que la verdad es que es un formato no muy común. Normalmente nadie sube imágenes en GIF hoy en día. Pero bueno, nunca se sabe. Y por cierto, no es un GIF animado, es simplemente formato GIF.
como os digo, nadie lo suele usar. El problema es que es un formato de baja calidad comparado con el JPG. Por eso ha quedado en desuso prácticamente. Bien, en cualquier caso, si la imagen no es de ninguno de esos tipos, entonces de nuevo lanzamos una notificación. Recordad hacerlo bien vosotros. Yo lo voy a hacer con un eco. Y de nuevo la subida sería incorrecta en este caso. De acuerdo. Creo que casi estamos. Falta un poco más y podemos probarlo. Podemos empezar a jugar con esto. Ahora, si la subida es correcta, lo que haríamos en teoría es empezar a copiar el archivo, pero si no es correcta lo notificamos. Por la razón que sea, la subida no ha podido realizarse, ¿de acuerdo? Pero como os digo, si la subida es correcta, lo que haremos es usar una función especial de PHP que hace todo el trabajo por nosotros. Ahí lo veis, se llama Move Uploaded File. Mover archivo subido, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos que escribir el nombre del archivo. Recordad el nombre con el que PHP lo identifica, que es el temporary name. Y luego tenemos que indicar dónde queremos moverlo, a qué sitio. Y en este caso, eso sería el directorio raíz, ¿de acuerdo? Seguido de la carpeta subidas. Como veis, todo esto va dentro de un if, y eso es porque la función Move Uploaded Files nos daría falso si el archivo no puede subirse, y además tendrá la amabilidad de notificarnos con un warning cuál ha sido el error. Por eso podremos fácilmente resolverlo. En un principio vosotros no vais a ver ningún error en este vídeo porque todo está bien, excepto uno muy pequeño que lo veréis pronto, ¿de acuerdo? Y ahora también merece la pena explicaros lo que vamos a hacer, que es básicamente ponerle como nombre de archivo el ID del usuario. Así que si el usuario 3 está subiendo un archivo, pues lo subiríamos a toda la dirección de la raíz, carpeta subidas, y el archivo se llamaría, por ejemplo, 3.png, ¿de acuerdo? De esta manera no necesitamos la base de datos para nada. Así que siempre que queramos ver el perfil del usuario 3, se mostrará la imagen 3 suponiendo que exista. Pero eso lo resolveremos más adelante, la parte de que exista o no exista la imagen. Ya veréis, es muy fácil. Con este sistema podemos distinguir las imágenes, ya que nunca vamos a tener dos usuarios con la misma ID, por la propia integridad del sistema de base de datos, ¿de acuerdo? Como os digo, este pequeño truco nos evita muchos dolores de cabeza. Esto significa que todo ha ido bien, por cierto, ya que el if ha pasado, así que ahora informamos en pantalla de que el archivo se ha subido con éxito. Recordad, vosotros en este caso utilizaríais una ventana de notificación verde con un check de Bootstrap para decirle al usuario que todo ha ido bien. Por supuesto, si Move Uploaded File da falso es porque ha habido algún problema. Y como os digo, nos informará. Y aparte nosotros podemos escribir lo de ha ocurrido un error también. ¿De acuerdo? Bien. Una vez hecho todo esto, me parece que nos toca probar a ver si funciona. Así que ahora vamos a intentar subir una imagen. En mi caso voy a elegir la imagen de mi coche de carreras favorito, el Toyota GT1 R.
de las carreras de Le Mans y como veis ha sucedido un error. Tenemos un problema. Permiso denegado significa que SAMP no tiene permiso para escribir en la carpeta que le hemos indicado. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, sería htdocs, blog, subidas, archivo 3, pero SAMP no tiene permiso. Y eso es porque lo que he hecho antes, donde he intentado escribir, cambiarle los permisos a la carpeta, he escrito el comando mal. Así que ahora veréis que lo voy a arreglar. Porque le he dado permiso 755 y al parecer ese permiso no era válido. Así que ahora le vamos a dar un permiso 777, que si leéis un poco en internet se refiere a qué usuarios pueden leer, escribir y ejecutar archivos en una carpeta. 777 es básicamente permiso absoluto para cualquiera. Vamos a volver a intentarlo. Y ahora sí, el archivo ha sido subido con éxito. Y ahora veréis que el archivo no se muestra en la imagen de perfil. Y eso es porque todavía no lo hemos programado para que sea así. Pero efectivamente el archivo está ahí en la carpeta de subidas. Podéis verlo. Bien. La verdad es que ya hemos resuelto la parte más complicada del asunto. Y ahora es cuando nos vamos a dedicar a hacer que si existe un archivo para el usuario se vea esa imagen. Pero si no hay ninguna, dejaremos la del hombrecito azul que indica que el usuario todavía no ha subido ninguna imagen. Para ello, dentro de la columna 3, donde guardamos la imagen, vamos a añadir una comprobación en PHP que nos diga si existe una imagen o no para el usuario en cuestión. Para ello simplemente vamos a usar el método fileExists, que nos dará verdadero o falso si existe el archivo o no. ¿De acuerdo? Con lo cual, colocamos nuestra dirección con subidas y ponemos de nuevo el usuario obteniendo su ID. Lo cual obviamente siempre apuntará al usuario actual y a su imagen, como os he explicado antes. Bien, suponiendo que exista una imagen con el mismo nombre que el ID del usuario, entonces lo que vamos a hacer es mostrarla, ¿de acuerdo? Y para ello creo que simplemente podemos copiar y pegar la etiqueta de imagen que tenemos ahí abajo. Así que si existe el archivo, pues lo mostramos. Y si no, mostramos la imagen genérica del usuario en azul, del hombrecito. Lo copiamos y pegamos para cubrir los dos casos. Pero en el caso de que sí exista el archivo, tenemos que cambiar el source de la imagen, porque si no, no se verá correctamente. Así que escribimos con PHP la dirección real de la imagen en cuestión, que sería nuestro servidor. Recordad que como esto es un enlace de imagen, en este caso no vamos a usar el directorio raíz de las carpetas, sino que directamente colocaríamos la ruta web, que es la que quiere obtener el source de una imagen. Al source no le interesan las carpetas reales, ¿de acuerdo? Ahí está, sería servidor, subidas, y el nombre del archivo, de nuevo, sería el ID del usuario. De acuerdo. Esto ha sido, creo yo, bastante fácil. Y ahora si recargamos la página, veréis que sí que se muestra la imagen del usuario de forma correcta y además queda incluso bastante bien en mi opinión. Ahí veis que no se ha actualizado el navegador de Linux, por eso no se ve la imagen. ¿De acuerdo? Es un fallo temporal que pasa a veces en el Linux Mint, no sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que la imagen está ahí, la hemos subido correctamente. Otra cosa que debéis recordar es que todas las webs
funcionan con caché por culpa del navegador. Y básicamente, para repasar, lo que hace la caché es que la primera vez que visitamos la web descarga todos sus archivos, pero la segunda vez que visitamos la web, el navegador no descarga todas las imágenes porque eso tardaría mucho y ocupa mucha línea. En vez de eso, nos muestra la caché, que es esas imágenes que guardó la primera vez para no tener que enseñarlas en las veces siguientes. Normalmente esta caché tiene cierta duración, por ejemplo, varios días, un mes, un año. El problema de esta caché es que si ahora cambiáramos la imagen y subiéramos una diferente, lo que pasaría es que no veríamos la imagen nueva, porque la caché seguiría mostrando la antigua. Por eso, lo que vamos a hacer a continuación es escribir unas pocas líneas que nos permitan evitar que el navegador meta en caché las imágenes, ¿de acuerdo? Esto no es una buena idea en general porque aumenta el consumo de ancho de banda para visitar la web, pero en este caso en cuestión es importante hacerlo, ya que si no el usuario no podría cambiar su imagen de perfil, aunque la cambie luego no verá resultado, a no ser que limpie la caché. Pero obviamente el usuario corriente, el usuario medio, no sabe nada de las cachés ni de limpiarlas, así que no podemos confiar en eso. Tenemos que asegurarnos de que no exista ninguna caché, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que veis en pantalla ahora es cómo estoy escribiendo varios headers, que son las instrucciones que le damos al protocolo HTTP para que haga ciertas cosas con el navegador y con el HTML, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que veis es que primero hemos fijado una fecha de caducidad, que sería el día 1 de enero del año 2000 a las 12. Ahora, el siguiente header, el que está escribiéndose ahora mismo, es el que ofrece la última vez que se modificó la imagen, lo cual toma la hora y fecha actual en el que se está visitando la web. Así que ya de entrada se supone que la última vez que se modificó el archivo o la web es posterior a la fecha de caducidad, con lo cual la caché en un principio ya no podría funcionar, no se pondría en uso porque siempre estaría caducada, pero por si acaso vamos a añadir algunas instrucciones más para asegurarnos de que esto funcione siempre. Vamos a dar instrucciones a la caché para que no almacene ningún dato, para que no se active, ¿de acuerdo? Y que cada vez se compruebe si debe o no debe aplicarse. Le pondremos además el tiempo de vida en 0 para que, por si acaso, aunque se cree caché, que ésta se destruya instantáneamente. Por último, añadimos las últimas verificaciones, ¿de acuerdo? Que es básicamente poner en falso la comprobación de la caché para que no haya ningún intento de controlar o escribir en la caché. Así que con estas instrucciones en un principio vamos a evitar que el navegador guarde en caché imágenes en el perfil de usuario. Voy a beber de nuevo. Bien, básicamente ahora ya podemos subir cualquier imagen que queramos dentro de las extensiones y del límite de tamaño, obviamente. Con lo cual ahora, aunque no vais a verlo, pero si subo una imagen diferente, reemplazaré a la imagen de mi querido Toyota GT1 y, como os digo, se puede comprobar si la imagen ya existe para evitar sobreescribirla, pero en este caso sí que queremos sobreescribirla, porque cada vez que el usuario sube una imagen nueva, la idea es que esta imagen ocupe el lugar de la anterior y la anterior quede borrada, para no tener espacio inútil en los servidores. Así que si ahora se sube una imagen, el archivo entero del Toyota GT1 se borraría y se quedaría la nueva imagen como definitiva, ¿de acuerdo? Con lo cual, básicamente, esto es todo lo que os quería enseñar de la subida de archivos. Creo que ha sido bastante sencillo y además, como os digo, recordad, esto es solo para el supuesto de que queráis tener un archivo. Si queréis tener varios archivos, entonces os interesaría en subidas crearle a cada usuario su propia carpeta con su ID, por ejemplo el 2, el 3, el 4, lo cual se puede hacer desde PHP. Un vistazo rápido al manual os dirá qué funciones necesitáis
Pero existen funciones para hacer lo que sea, crear carpetas, copiar archivos, borrar archivos, etc. Con lo cual, cada vez que un usuario quiera subir una imagen, podríais crearle su propia carpeta. Por ejemplo, para el usuario 3 sería la carpeta 3. Y luego cada vez que el usuario suba una imagen, la podéis guardar en su carpeta. Como nombre le podéis poner un timestamp, que es un código numérico basado en la fecha y la hora, de forma que no haya dos imágenes que se llamen igual. Y ahora volvamos un momento a esto de los dos puntos y la barra. Recordad que el directorio raíz nos dice dónde estamos. Como lo ejecutamos desde perfil PHP, significa que nos encontramos dentro de app. Pero cuando el script busque la carpeta subidas, la buscará dentro de app. Y eso es incorrecto, porque no está ahí, está dentro de blog. Así que lo que tenemos que hacer es volver un nivel atrás, subir a blog. Por eso tenemos que poner los dos puntos y la barra, que es la instrucción universal en programación para navegar por los archivos. En cualquier lenguaje y en la consola también significa volver un nivel atrás. Por eso, al poner los dos puntos, el script saldrá de app para volver a blog y dentro de blog sí encontrará la carpeta de subidas. Si no, esto nos daría un fallo, ¿de acuerdo? Por eso está ahí lo de los dos puntos y la barra. Espero que os haya quedado más o menos claro. Es bastante sencillo realmente, no tiene mucho misterio. Pero si no lo sabéis, obviamente os podéis quedar horas y horas dando vueltas sin que la cosa funcione. La otra opción obviamente sería poner la carpeta subidas dentro de app, pero eso no tendría mucho sentido. Como lo tenemos ahora, está mucho mejor ordenado y mucho más limpio, ya que está todo en el mismo nivel. Como os decía sobre las imágenes, otra idea es que, si lo veis muy complejo, podéis crear una tabla en la que se relacione el ID del usuario con todas las imágenes que él haya subido, y así podéis tener todas las imágenes en la misma carpeta. Aunque eso ya, como os decía antes, es más lioso porque estamos llenando la base de datos de información que probablemente sea innecesaria y tenemos que hacer entonces más consultas a la base de datos. Pero al final depende de vosotros si preferís usar el sistema de carpetas o el sistema de la base de datos. La cuestión es que si estáis creando una galería de imágenes, obviamente el usuario podrá subir 10, 100 o 200 imágenes, así que necesitaréis de una u otra forma una manera de ordenar y controlar estas imágenes, ya sea en una carpeta para el usuario o con una base de datos. Todo depende de la aplicación que estéis creando y del uso que le queráis dar a todo esto, ¿de acuerdo? Por mi parte, lo último que me queda, como siempre, es despedirme de vosotros, daros las gracias por ver este vídeo y toda la serie. Recordad, en el siguiente episodio intentaremos subir la web a Hostinger para enseñaros cómo funciona el proceso. Y básicamente eso es todo, amigos.